Íbamos antes de despedirnos en la nota anterior, que ya en un ratito estarán en los portales. De paso, en continuidad con el tema, en las redes sociales está la entrevista que le realizamos ayer a Juan Zapata, abogado de las directoras justamente de la escuela en donde se produjo la intoxicación. Bueno, compañera González, ya la llevo a la fecha, ya la llevo al porqué, etcétera, etcétera. Pero las directoras, ¿qué riesgo corren también, no? Y yo creo que siempre se apunta al más débil, ¿no? Porque vos fíjate que cuando uno es director de una escuela, incluso van contra tus bienes propios, ¿no? Por eso es tan difícil ser directora de una escuela. Porque vos cuando te mandás una macana o bueno, sos un mal gobernador, no van contra tus bienes personales. Cuando vos sos un mal presidente y por ejemplo, volvés a una deuda de pedir un crédito a 100 años, como lo hizo Rivadavia y lo hizo Macri, nadie lo juzga. O volver al Fondo Monetario Internacional, ¿y qué se hizo con ese dinero? No lo va a pagar Macri. En cambio, si sucede algo en una escuela, sí lo paga con sus bienes personales el directivo. ¿Tenés a mano una experiencia en tu largo recorrido en la provincia y obviamente en el mundo de la educación, o que recuerdes, sí, en donde haya habido algún problema determinado que, bueno, el hilo se cortó por el lado del director, directora? Me acuerdo una vez que hablábamos con Firmenich, con Guillermo, que fue muchos años, bueno, una persona muy, muy capaz, Guillermo, muy comprometido. Firmenich del palo de la ruralidad. Claro, él fue director rural durante mucho tiempo en escuelas con internado. Y yo recuerdo que él, cuando estaba como ministro de Educación, un día llegamos con Carlos al despacho y él me decía, ¿cómo yo juzgo esto? Que era un maestro de escuela, director de escuela, que él gastó en comprando carne de guanaco o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien, pero era carne de guanaco para poder darle mejor calidad de comida a sus niños. Y bueno, y le hicieron un juicio, él estaba, no sé en qué habrá quedado, pobre docente, en el cual vos decís, no sé, yo como ministro de Educación no sé si me animo a hacerle un juicio a este docente. Bueno, estás hablando de un tipo que tenía una sensibilidad. Claro, Imagínate ahora lo que hubiese sido, ¿no? Claro, yo me acuerdo que contaba Guillermo que habían hecho una escuela con internado maravilloso, no me acuerdo en qué lugar era, pero hermosa escuela que me acuerdo que también era muy difícil después calefaccionar, a diferencia de las escuelas viejas del Chubut, que estaban hechas de barro, de adobe, y eran mucho más calentitas. Las otras, al hacerla de bloque, hasta que llegó el plan nacional con Menem, que llevaron los Zeppelin, era muy difícil sostener el calor dentro de las escuelas. Y lo que contaba Guillermo era que habían hecho esta escuela con unos baños impresionantes, pero salían los chicos, volvían y se tapaban las cloacas. Bueno, hasta que pudieron darse cuenta que, claro, los chicos están acostumbrados a limpiarse la cola con piedras, no con el papel. De manera tal que ellos tiraban al inodoro las piedras. Con un tiempo determinado se tapaba todo. Entonces, siempre lo contaba Guillermo como algo que uno debe tener en cuenta, la realidad en la cual va a trabajar, y desde esa realidad generar la propuesta didáctica y generar, evidentemente, mucho más amplio la pedagogía, ¿no? Qué sé yo, a mí me parece que esta cosa de la culpabilidad, esta cosa de lavarme las manos, yo creo que venimos asistiendo, desgraciadamente, desde hace unos años, todo el mandato de Arcioni, más los 2 años, porque no olvidemos que Arcioni estuvo después del fallecimiento de ¿cómo se llama? De Das Neves, 2 años. Más estos. Sí, asumió el 1 de noviembre del 2017. Es decir, y 2 años que fue vice gobernador. Ergo,
vos tenés por omisión o por complicidad una responsabilidad muy grande. Claro, pero ayer el abogado de las directoras que dice pícaramente, por usar un término, un adjetivo, mencionaba él, que tranquilamente se puede dar con esa comparación. Arcioni sale a decir, bueno, es como que se presentan, bueno, hay que investigar a fondo, hablé con el procurador fiscal, el procurador general, digo, Miquel Arena, y vos decís, pero si el gobierno tiene una enorme responsabilidad desde 10.000 lugares, desde la potestad del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación depende del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Infraestructura, porque depende del Poder Ejecutivo, y así podríamos estar un buen rato, ¿no? Entonces como que metió un contragolpe. Claro, que es lógico. Bueno, acá hay un gran responsable. Por eso la pregunta. La ministra Perata, que no se tiene que ir a la casa, ¿eh? La ministra Perata tiene que ser. Bueno, pero yo espero que así como lo están mirando, observando y tienen que poner abogados las directoras. ¿Y qué pasa con las supervisoras? Porque ahí vamos en mando, para arriba. Claro. Directora, supervisora. El abogado lo dijo. El abogado lo dijo, que las supervisoras recibían constante información de las directoras con respecto a la situación edilicia y... Que lamento por las supervisoras también, pobrecitas, porque se la van a tener que comer con toda esta situación. Acá hay un gran responsable que se llama el gobernador. Esto es tanto que le gusta usar la palabra gestión. Es la gestión Arcioni. No te laves las manos. No pusieron un peso en infraestructura. Y lo que hicieron fue para robar. Porque él, quiera o no, fue parte del gobierno de Das Neves, de la última parte de Das Neves. Porque yo, el primer gobierno de Das Neves, me saco el sombrero. Porque hizo un montón de cosas maravillosas. Bueno, de hecho, las últimas escuelas... Sí, porque el maestro no hizo una sola escuela en Madrid, por ejemplo. Y después de Das Neves, en las últimas escuelas también fueron construidas por la última gestión de Das Neves. El que dio el cambio, digamos, el batacazo, el que realmente dio vuelta a la provincia en infraestructura fue Das Neves. Maestro no hizo nada, el pobre señor Lizurume, bueno, le tocó bastante feo, pero convengamos que acá el que dio vuelta a la provincia en ese sentido fue Das Neves. Pero en cuanto al gas, al privilegio que le dio y al reconocimiento a las localidades pequeñas, hizo un montón de cosas. Yo vuelvo a decir, nosotros somos lo que somos gracias a que hubo un secretario de Trabajo como Jerónimo García, que nos posibilitó esta propuesta en marcha y en acción, y poner en realidad en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la propuesta académica. Bueno, y un tándem con la ministra Mirta Romero. Con Mirta, que fue... Un entendimiento... Por favor. Y la paradoja de Sigudosa, si se quiere, viniendo de ese... Y cuando estaba con Mirta, para mí fue siempre... Vuelvo a decir, yo con Sigudosa fue una excelente persona, humana, y bueno, de Mirta, ¿qué puedo decir? Una gran docente, un gran ser humano. Entonces, yo creo que eso es lo que se necesita dentro de un ministerio de educación, un ministro de educación, una ministra de educación. Ahora estoy escuchando de ¿cómo se llama? De Grassini. Sí, Grassini tiene muy buena cintura política, es una persona que puede hablar, que puede manejar, hablar con los gremios, pero yo me imagino cómo va a arreglar. Él está en un campo minado, Hay que tener capacidad para estar en el Ministerio de Educación. Por más que vos quieras hacer cosas, vos no sabés dónde ponés la pata y explota la bomba. Tenemos las escuelas que hace años que no se las cuida. Entonces vos, si yo fuera ministro de Educación, acá tenemos bases fundamentales para poder desarrollar la educación. Por un lado tenemos la infraestructura terrible de las escuelas que se nos están viniendo abajo.
Segundo, y peligroso porque pueden lastimar a nuestros chicos. ¿Eso qué requiere? Un montón de dinero. ¿Lo tiene la provincia? No lo sé. Carezco de conocimiento. Por el otro lado, tenés una provincia que hace 6 años, es decir, que vos tenés un ciclo de educativo de primaria y de secundario que no han recibido sistemáticamente la institucionalización de los jóvenes y de los niños. Entonces, esta provincia, ¿cómo está vista en las universidades para ingresar a las universidades? Como aquellos chicos que no tienen las competencias necesarias para poder ingresar a la universidad. Pero convengamos, tampoco tienen las competencias para entrar al secundario, ni tienen tampoco las competencias porque no hubo jardines tampoco. Tenemos una apatía humana, un desinterés educativo por parte de la ministra de Educación. En cuanto vos a los chicos no le respetás esa sistematización, ya sea por la falta de clases, ¿sí? Y ni hablemos de la formación docente. Yo estoy asustada, Facundo, con la formación docente. Bueno, nos vamos a ir porque es interesante el tema y tenemos una nota ahora, ¿no? Pero vos estás asustada por la formación docente de aquellas que están en los institutos superiores. No sé Trelew, no sé el resto, pero del Puerto Madryn estoy asustada. Espere, compañera. Pero usted está hablando de aquellas que están, con comillas, sin comillas, formadas o participando de ese proceso de formación. Claro. Bueno, también preocúpese por aquellas que no se van a poder formar directamente porque se han cerrado los grifos de distintas carreras que tienen que ver con la formación. ¿Qué es lo que ha hecho esta mujer? Bueno, fíjate, nosotros vamos a hablar, me invitaste a hablar de... Metete en el 14 de julio de 1789, explícame esto de la derecha y de la izquierda, ¿qué tiene que ver con... Bueno, venimos nosotros, si bien del 9 de julio, sí, Día de la Independencia, la relación... me parece que empata de alguna manera aquella Revolución Francesa, es el 25 de mayo de 1810. ¿Qué tiene que ver? Y anterior, yo partiría del Renacimiento. Es decir, nosotros tenemos un gran siglo XV-XIV. Sí. Nosotros tenemos el quiebre, la caída del Imperio Romano en Oriente, la caída de Constantinopla, de manera tal que ahí comienza un hito histórico distinto. Sí. Hay una concepción distinta. El poder hegemónico que tenía la Iglesia Católica y el paradigma que genera en ella la Edad Media, el poder que construye la Iglesia y el mandato social, político, económico y humano que establece va a ser precisamente el del feudalismo. ¿Sí? Grandes señores que tienen una porción de tierra, no les conviene más tener esclavos porque es carísimo, pero tienen al siervo. Eso es lo que va a decir Aníbal Ponce, ¿no? Un gran pedagogo, historiador, que va a decir que va a haber clase en sí, clase para sí, ¿no? Desde un punto de vista marxista, desde la sociología. En la cual dice, bueno, yo no puedo pagar la fuerza de trabajo va a ser, te doy la tierra, vos me pagás en impuesto y voy organizando de aquel imperio romano de Occidente que se había quedado sin el imperio romano, hace que se empiecen a establecer distintas feudos, que con el tiempo se van a construir las monarquías, que va a llevar, esto te estoy hablando rápidamente, son 1000 años, ¿no?, a constituir las monarquías que va a haber en Europa y llegar al absolutismo monárquico, que es el que va a explotar y que va a generar la Revolución Francesa. Está, cuando Luis XIV establece el Estado soy yo, y se terminó Dios, y Dios soy yo, por eso le llamaban el Dios Sol, es ahí donde se quiebra el poder hegemónico que tiene la Iglesia Católica y aparecen las otras iglesias reconocidas como el protestantismo, que vienen de 200, 300 años peleándola, ¿sí?
Entonces aparece una visión totalmente distinta con Lutero, con Calvino, ¿sí? Con Enrique VIII en Inglaterra, con el anglicanismo. Y ahí es donde se desestabiliza una institución sumamente fuerte y hegemónica que es la Iglesia, ¿sí? El Papa era Dios, el Papa decidía, de hecho tenés el concilio, cuando que establecen, por ejemplo, que le pertenece a Brasil, a qué le pertenece a España, la corona. ¿Quién divide todo eso? De hecho, lo podemos llevar hasta la actualidad. El Papa siempre fue el que decidió las tierras para dónde iban, ¿sí? Así como lo hicieron en su momento, lo siguió haciendo en el siglo XX con respecto a nosotros, Chile y Argentina. Pero todo esto te va a traer como consecuencia un cambio, un paradigma nuevo. Nosotros tenemos la Edad Media, el poder de la Iglesia. A medida que pasan esos 1000 años, vamos a ver que la Iglesia ya no se va a ir a las cruzadas a buscar el Santo Sepulcro, le es muy caro todo eso, tienen mucho poder en cuanto al saber científico, porque ellos, qué casualidad lo que hace el Ministerio de Educación actual. ¿Qué es lo que hacía la Iglesia? Si vos te pones a ver el mapa de Europa, en cada lugar donde había un monasterio impresionante, donde se recopilaba todo el saber, ¿no? Que iban tomando de Grecia, de Roma, de todos los saberes de los árabes y demás, se hacían las bibliotecas, que lo hacen muy bien, ¿sabes qué? En el nombre de la rosa, Humberto Eco. Bueno, esas grandes bibliotecas. Pero ¿qué pasa? Se escribían a mano. Y cada libro se volvía a escribir el mismo a mano. Había algunos, ¿en qué idioma? En griego y en latín. Esos chicos que escribían, esos jóvenes, algunos eran, y la mayoría, eran huérfanos. Algunos le enseñaban a interpretar lo que leían, los otros a copiar. Yo, en el Perón, cuando voy los lunes a dar ayuda escolar, nuestros niños de 5º grado saben escribir perfectamente, tienen una carpeta preciosa. Le preguntás qué escribiste, no saben leer. Es lo que está haciendo el Ministerio de Educación de nuestra provincia. O sea, año 2021 en relación al 1300 después de Cristo. Bien. Exactamente igual, ¿sí? La misma perversidad. ¿Qué es lo que hace el Renacimiento? Marco Polo trae algo maravilloso de China, la imprenta. ¿Qué se hace con la imprenta? La imprenta empieza a reproducir con mayor rapidez los libros y el conocimiento. De manera tal, ¿y cuál es el primer libro que imprimen? La Biblia. ¿Y en qué lo hacen? ¿En latín y en griego? No, en lenguas vernáculas. O sea, lo hacen en alemán, lo hacen en francés, lo hacen en español, lo hacen en italiano. ¿Qué descubre el pueblo? Descubre al Nuevo Testamento, en el cual te habla que todos somos iguales. Es decir, estos planteos que estoy haciendo muy sencillamente, pero requieren una mayor profundidad, genera una nueva cosmovisión o un nuevo paradigma, en el cual salimos de la teología, paradigma de la Edad Media, del feudalismo de la Edad Media, del poder hegemónico que va a tener la Iglesia y los reyes, a llamarse el humanismo y el iluminismo. Es decir, dejamos de lado la cuestión terrible del poder de Dios, el poder teológico, para que se empiece a poner algo más, con mayor fuerza, la razón. Por eso la iluminación. ¿Quién ilumina ahora en más lo que nosotros vemos? La inteligencia, la razón. Descartes, Locke, Hume. Aparecen todos ellos. ¿Y qué van a traer como consecuencia? Y que nosotros estamos sometidos a un poder, al poder económico, al poder del rey y al poder de la Iglesia. Entonces, ¿qué tengo que tener yo? ¿Qué puedo ver? Encima descubren América,
¿sí? Se llega a América. Todo lo que se tenía pensado como verdades únicas, como dice Descartes, crean en mí y generan duda. Yo puedo creer en la geografía y evidentemente no. Puedo creer en la física, dice, aún en la matemática no puedo creer. Y de lo único en su escepticismo racionalista va a decir, cogito ergo sum, pienso luego existo. De lo único que estoy seguro es que estoy aquí y ahora. Y se van a plantear entonces el problema del hombre. ¿Qué es el hombre? Y ahí aparece el otro planteo, el antropológico. Entonces, con todo esto, la Iglesia empieza a perder poder. ¿Y quién gana poder? Los reyes. Está Dios ahora, el rey, con el mismo poder. O fíjate quién es la representante de la Iglesia anglicana en Inglaterra. Así como en Roma tenemos al Papa, en Inglaterra, ¿quién tenemos? La reina. La reina. Dios, la reina. Entonces, y queda, todavía desde Enrique VIII hasta ahora, hasta la fecha. Y encima la reina que tiene más años que Dios, si querés. Y más o menos, ¿viste? jugaron juntos, como decía Einstein, a los dados. Mamá. Bueno, entonces todo eso te va a traer como consecuencia una nueva visión. Un caldo de cultivo que explota. Que explota con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución... Hay una experiencia anterior. La Revolución Francesa, y o sea, esta pregunta más de periodista, ¿no? ¿Tiene buena prensa? Digo esto, hubo otras experiencias que por ahí son antecesoras a la Revolución Francesa, parecidas a la Revolución Francesa, pero como la Revolución Francesa tiene, bueno, esto que digo buena prensa, ¿no? Francia. Lo que pasa que fue... ¿Cuánto genera cuánto nos genera Europa, ¿no? La famosa mirada también eurocentrista. O esa discusión puede surgir ya a partir de la Revolución Francesa, de las distintas revoluciones en América, y ahí empezar con esa mirada de... Yo creo que no sé, Carlos citaba mucho a Dussel, por ejemplo, ¿no? Claro, pero yo creo que lo que hace la Revolución Francesa es junta todas estas cuestiones, sí, ¿no? El humanismo, el enciclopedismo, el iluminismo, no sé si ya dije el humanismo, y lo pone, quiebra por primera vez en la historia de la humanidad, hace un quiebre del poder. Eso es lo terrible. Bien. Porque va a juntar todo, es como que hiciera, trae consigo toda la historia de la humanidad occidental y el poder que se genera en cómo organizar a los pueblos, y va a decir, nosotros no queremos más esta monarquía, queremos una forma de gobierno distinta. Rompe con todos los esquemas la Revolución Francesa, poniendo 3 ideales básicos: el ideal de igualdad, de libertad y de fraternidad. Que es una mezcla, porque si vos te pones a pensar la fraternidad como concepto, es un concepto cristiano. Somos hermanos. La igualdad debería ser también un concepto que emerge del cristianismo. Y obviamente aparece un nuevo concepto, por excelencia, que va a ser el de la libertad. Que, como ¿Que no dice, se asemeja a la del libre albedrío, hablando entonces en estos términos? No, porque va a ser Kant mucho más atrás. El concepto del libre albedrío, no. No creo que lo haya pensado en ese momento. ¿Por qué? Porque esto, si bien fue muy lindo desde la manifestación elocuente o el escrito, cuando uno ve el escrito del acta de la Revolución de Mayo de Francia, uno lo ve como algo muy importante. Pero ¿qué es lo que realmente son cooptados y captados estos términos? Por la economía. No olvidemos que en ese momento también ya tenés a Comte con el positivismo, que es lo que va a ser. Y previo a la Revolución Francesa, que tenés la Revolución Industrial.
Y el poder hegemónico que se venía vislumbrando y que se va a hacer hegemónico después, lo iban a tener ¿quién? No los reyes, ya los reyes no tenían poder económico. ¿Quiénes tenían? Los dueños de la torta. Los burgueses. Los burgueses se apropian de estos tres conceptos y los llevan al plano de la economía. Que si venimos a hoy sería el famoso libre mercado, por ejemplo. Y claro, la oferta y la demanda. Fíjate qué inteligente que han sido nuestros ¿cómo se llama? La gente acá de Industria y Comercio. ¿Quiénes son los que van a hacer la escuela privada? La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Qué casualidad, oferta y demanda. ¿Qué te suena? ¿Qué es lo que hace falta ahora que los padres están desesperados que no tienen? Clases. Entonces, ¿qué tenés que generar? Donde haya clases, ¿qué tiene que haber? ¿Una qué? Una escuela. Una escuela. ¿Y qué escuela vas a poner? ¿Cualquiera? Y no, que vaya en esa dirección. Y que esa escuela que te tiene que proveer. Y yo recuerdo una frase de Menchi que fue bastante categórica, una incubadora de empresas. Las escuelas son incubadoras de empresas. Sí, pero es peor, porque la gente que arma esta escuela, sí, ¿qué es lo que quiere en definitiva? Ganar. Esta escuela que va a ser una escuela... Ganar dinero. Ah. Por supuesto. Esta escuela, sí, ¿qué orientaciones va a tener? Yo no recuerdo todo, una solita me acuerdo. Cuando lo escuché a Pablito, que fue alumno mío, de la Politécnica egresado. Vos hablas de Pablito como si fuera el del refrán. Pablito clavó un clavito. Y Pablito clavó un clavito bastante interesante. Sí, o el clavito lo clavó el papá. Y bueno, tenemos... Pero no, vamos a dejarlo. No, bueno. Sí. Bueno, pero Pablito... ¿Qué orientación? Y orientación, supongo que todo aquello que tiene que ver con comercio, Yo cuando exterior, lo escuché a Pablo estaba chocho porque iba a ser una de turismo, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué es lo que dicen? Lo escuchaba y decía, ¿cuándo empieza? Vos tenés primero, segundo, tercero, cuarto año y después empiezan las orientaciones. Sí. O sea que vos, oferta y demanda, mi querido Facundo, durante 4 años, esa escuela va a tener gastos más que los de los docentes. Por ejemplo, nosotros acá, imagínate los insumos que tenemos. Impresionante los insumos. Mira, ahí estoy viendo 6 vacas, chivas, semillas, podar, nafta. ¿Esta escuela en 4 años gasta algo de eso? La escuela nueva. Esta escuela que van a hacer en la Industria y Comercio. No. Nada, es ganancia neta, pura. Después, ¿qué va a ser? Turismo. Decime, ¿en qué va a gastar en turismo? No va a tener mucho gasto, ¿eh? Por lo tanto, esta escuela, con fondos de la que quisiera saber qué es la fundación del Banco Provincia. La fundación del Banco Chubut, que no tiene la información actualizada. O ingresas a la página del Banco del Chubut y tenés, bueno, obviamente cuestiones ligadas al banco, autoridades, plin plan plum. Y si te vas a los buscadores, vas a encontrar noticias. Te diría que la última, la más actualizada, es del 2020. Por entonces el presidente de la Fundación del Banco del Chubut era el propio gobernador. Por ende, no sé si lo sigue siendo o no. ¿Sí? Es una información que estamos tratando de cotejar de la misma manera que, como hemos hablado también, pero como sucede en nuestros campos, la información debería ser mucho más transparente, ¿no? En torno a, bueno, la Fundación del Banco Chubut hace esto. Es como la Fundación YPF o como la fundación que tiene que ver con distintos estamentos del Estado, ¿no? Pero bueno, sí, hay guita del Banco del Chubut. 60 millones le dio. Bueno, y después también la cantina, es como al bar. Como decía Solar Irigoyen, que diciendo el Estado puso esto, el Estado puso el puerto, el Estado puso Futaleufú, pero Aluar es el paradigma de la privada. Bueno, y ustedes odian a los empresarios. Bueno, volvemos a la Revolución Francesa. Volvamos a la Revolución Francesa, que se nos viene Fabricio con una nota. Oferta y demanda. ¿Qué es lo que hacen? Es precisamente eso. Supuestamente vos tenés la libertad de poder tener esto de si yo tengo el capital, si yo tengo el dinero, bueno,
tengo los nichos, y de ahí tendré mayores ganancias o mayores pérdidas. ¿Sí? Bueno, fíjate que precisamente el privado jamás va a tener pérdidas. Privado me digo a privados grandes, no al privado pobrecito, el que tiene un mecánico, está ¿no? claro, ¿no? Yo estoy hablando de los grandes. Sí. Entonces, fíjate el nicho que encontró Industria y Comercio, la cual me avergüenza, porque esos 60 millones que tiene el Banco Provincia, que nosotros compulsivamente nos hacen ir a ese banco, haya gastado en educación privada, cuando tenemos niños que se nos intoxicaron con gas. Cuando tenemos escuelas que se nos vienen abajo. ¿Qué tiene que hacer el Banco Provincia, que vive de los estatales, pagando a una escuela privada? Una escuela privada que se va a llenar de dinero por 4 años, que no va a poner un peso, nada más que en tiza y en pizarrón, porque eso es lo que necesita. Entonces, ahí tenemos la verdadera, cómo cooptaron los términos de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Porque ¿qué hizo? Posteriormente toma el positivismo, lo toma. Antes te decía que estaba la Revolución Industrial, ¿sí? Y ahí algunos van a tener mayor poder y van a tener el dinero. Entonces ahí van a ser la gran división de la escuela. La escuela va a ser educada para aquellos que aprendan a leer y escribir, porque necesitan manejar las máquinas. Solamente aquellos que van a necesitar poder estudiar técnicos, porque van a ser mano de obra calificada, y muy, pero muy pocos van a poder llegar a la universidad, que son los que van a poder gobernar después, ¿sí? Lo explica clarito Orwell en Revolución en la Granja. Cómo Napoleón toma esas ideales y después lo va a hacer totalmente la parte económica burguesa, que se va a quedar con estos ideales, va a tener un discurso, pero después desde la acción va a el proletariado, como va a decir Althusser, con un sueldo que le sirva para venir vestido el otro día, para tener un techo en la casa, que se reproduzca en función de los hijos y que tengan una pequeña diversión. Para los ingleses tomar cerveza y para los franceses un vaso de vino. Entonces no ha cambiado mucho eso. La escuela que nace de la Revolución Francesa, después desgraciadamente queda en el positivismo. ¿Quién es el mayor positivista en Argentina? Sarmiento. ¿Y quiénes se van a oponer a ese positivismo? Grandes, radicales ellos. ¿Qué les pasó a los radicales, me pregunto? ¿Vos decís grandes radicales como Alem, por ejemplo? No, de grandes pedagogos. Te estoy hablando de José Ingeniero, Manuel Estrada y más adelante Frondizi Riccieri. ¿Qué les pasó a los radicales? Para poner ahora el neoliberalismo al máximo. ¿Por qué no vuelven otra vez al hombre mediocre de José Ingenieros? ¿Por qué no vuelven a José Manuel Estrada? ¿Por qué no vuelven a Frondizi Riccieri? Pero tal vez lo entendieron literal, lo del hombre mediocre. Sí. ¿La seguimos mañana? Dale, nos vemos. Gracias. Me voy. Cheli González, siempre aportándonos esa mirada amplia, nos resumió, si se quiere, ¿no? 2000 años de historia en 20 minutos. Ya venimos con más actualidad. Y era el pasado de todo. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos 1201, por